una realidad que la mayoría no desea ver. Convivimos con animales como por ejemplo perros o gatos que protegemos y cuidamos, pero quizás a las demás especies las consideramos simples alimentos, productos y no consideramos relevantes sus vidas ni sus libertades. ¿Por qué? Esta temática comprende argumentos filosóficos basados en ciencias como la biología, la salud humana o medicina, agricultura, economía, geografía e hidrología. Filosofía simplemente es el conjunto de reflexiones sobre el humano y el universo. La ciencia es el nombre genérico que se le da a las ramas del saber humano. No puede haber ciencia sin filosofía. Nuestra moral está basada principalmente en el concepto de persona. Y probablemente usted piense que tiene bien claro el concepto de persona y se parezca a esto. Una persona es un individuo con conciencia, capaz de razonar, con esencia o alma, y responsable de sus actos. Pero cuando lo analizamos, nos damos cuenta de que no es del todo aceptable para los que vivimos en el siglo XXI. Veamos este ejemplo. Un bebé humano o un humano con alguna patología mental o motriz, ambos posiblemente sean incapaces de razonar e incapaces de responder por sus actos ante la sociedad. Entonces, en ese caso podríamos decir que tienen derechos, pero no obligaciones, y que además, como no se ha comprobado científicamente la existencia de la esencia, alma o espíritu, no se les pueda negar la capacidad de poseer almas. Es decir, que un animal humano o no humano puede tener o no alma. Respecto a la conciencia, durante la Francis Crick Memorial Conference en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, realizada el 7 de julio de 2012, 13 neurocientíficos de renombradas instituciones como el Caltech y el MIT o el Instituto Max Planck, en presencia del científico Stephen Hawking, firmaron un manifiesto afirmando la existencia de conciencia en diversos animales no humanos. So during the last 2 weeks, we had quite a bit of a debate online, and as well as yesterday with all kinds of consciousness-altering substances. And we finally decided, we all came to this consensus that in fact, now was perhaps the time to make a statement for the public, for people like Bonnie, who are not neuroscientists, but who in fact have an interest in this topic, because as our tools are evolving very quickly, some of the conclusions we have are changing, and some of the assumptions we have made are being discarded. And it might be obvious to everybody in this room that animals have consciousness. It's not obvious to the rest of the world. It's not obvious to, the rest of the Western world. It's not obvious to, people in the Far East and other places. It's not obvious to everybody. You have been a very, very sophisticated audience. And this has been an amazing lineup of speakers. Entonces, ¿es o no un animal no humano una persona? La respuesta es clara. Son personas. Simplemente son personas no humanas. Es evidente que nuestras leyes no deben seguir basándose en el concepto de persona. Deben evolucionar para tomar en cuenta la capacidad de sentir dolor y de sufrir de los seres que habitamos en este planeta. Teniendo en cuenta lo mencionado, entonces, ¿cuál es la realidad de los animales no humanos, es decir, vacas, cerdos, perros, gatos y demás seres pensantes que se relacionan o están en contacto con humanos? Pues la realidad para ellos es que según nuestras leyes y nuestra sociedad en general, no son considerados seres conscientes, tampoco tienen esencia o alma, y peor aún, son considerados propiedad, es decir, sus libertades y sus vidas le pertenecen a los humanos. ¿Alguna vez ha pensado en lo que siente y sufre una vaca, un cerdo o un pollo
destinado a la esclavitud y finalmente a morir en un matadero. ¿Somos una sociedad esclavista? Cuando usted se considera dueño o amo del perro, gato, vaca o caballo o cualquier especie que usted alimenta y atiende, está pensando como esclavista, que sería diferente a si simplemente se considerara su protector. La realidad es que seguimos comportándonos como sociedades humanas esclavistas, y eso tiene que cambiar. ¿Quiénes son las víctimas de una humanidad donde la mayoría es omnívora? Los principales afectados son los animales no humanos, es decir, vacas, cerdos, pollos, peces y demás especies no humanas, que son víctimas en masa de actos violentos que incluyen mutilaciones como perforaciones y amputaciones, quemaduras con metales para marcarles la piel, quemaduras al ser sumergidos en agua hirviendo, electrocución, golpes o impactos en sus cuerpos con objetos de todo tipo, asfixia por uso de gases como el dióxido de carbono, así como también los peces son asfixiados al ser sacados del agua, degollamiento y demás acciones violentas en la industria de explotación animal. Todos los animales en granjas y mataderos son sometidos a niveles de dolor que ningún humano mentalmente sano estaría dispuesto a experimentar. ¿Podría considerarse que los empleados de mataderos legales e ilegales son víctimas también? Y ciertamente los mataderos ofrecen empleos, pero estos llevan consigo causar dolor y sufrimiento innecesario a cientos y miles de animales, es decir, actuar con frialdad y crueldad durante horas, días, semanas, meses e inclusive años, a cambio de un sueldo. Ciertamente los empleados de mataderos son minorías, y como siempre ocurre con las minorías, son las menos atendidas. Debe aclararse que la crueldad es considerada un desajuste psicológico por la Sociedad Americana de Psiquiatría. También es bien sabido por conocedores de la actividad que la pérdida de dedos, manos, brazos y hasta la vida son comunes debido a la constante exposición y manipulación de las máquinas usadas en mataderos. Cuando los mataderos son presentados como proyectos a las comunidades, es común que las mismas estén de acuerdo, pero no porque quieran masacrar animales por diversión o placer, simplemente porque esa quizás sea la mejor fuente de empleo. ¿Es justo que esa sea la mejor o la única fuente de empleo para esas poblaciones humanas? ¿Y no sería mejor abrir la posibilidad a otras actividades que no impliquen crueldad? Y si ya entendemos que los animales con cerebro y sistema nervioso, es decir, perros, gatos, vacas, cerdos, gallinas e inclusive humanos, son personas, ¿es justo e indispensable trabajar haciendo algo que implique asesinar personas no humanas en masa todos los días? ¿Y qué pasa con las comunidades indígenas, o tribus, o esquimales, e inclusive con animales depredadores como los leones, que sí matan animales de diferentes especies y lo hacen para comer? Actualmente, los entornos naturales donde habitan estas minorías de indígenas, tribus, esquimales y depredadores como el león están siendo destruidos por la negación de las mayorías humanas a cambiar sus hábitos alimenticios, así como sus hábitos de consumo en general. El ejemplo más claro se encuentra en la Amazonía, donde los nativos humanos y no humanos por décadas han observado cómo el bosque, su hogar, ha sido y sigue siendo arrasado para producir principalmente soya, para alimentar poblaciones artificiales de animales no humanos o ganadería, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Es evidente que a estas personas, sean humanas o no, no se les puede exigir adoptar dietas que van en contra de su propia supervivencia,
pero sí a los habitantes de ciudades que sí tienen acceso a gran variedad de alimentos de origen vegetal, en mercados, supermercados y demás. Es importante aclarar que los principales protectores de los entornos naturales son los propios nativos, y es cruel e injusto que las mayorías humanas impongan su estilo de vida sobre la de estos defensores del planeta y del entorno natural. Pero si estamos en la cima de la cadena alimentaria y somos la especie dominante o superior, ¿por qué debemos cambiar? La cadena alimentaria o cadena trófica es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. Está claro que la cadena alimentaria o trófica se trata de transferencia de energía y su definición no incluye términos como supremacía, especie dominante o superior. Pero los humanos no evolucionamos gracias a que nuestros antepasados crearon lanzas, arcos, comieron carne, aprendieron a cocinarla. Es decir, no va en contra de nuestra evolución ser veganos. ¿En serio es posible vivir de plantas? Los humanos pertenecemos a la especie denominada Homo sapiens. Somos del orden de los primates, pertenecemos a la familia de los homínidos, es decir, somos animales. Pero también somos omnívoros, por lo que somos capaces de nutrirnos con plantas y animales. Los procesos evolutivos de los homínidos actualmente siguen estando bajo investigación, y cada tanto aparecen nuevos hallazgos relacionados a este proceso. Se sabe que la evolución humana abarca la adaptación a entornos, que no hay una línea directa de eventos o de intercambio genético entre especies previas al Homo sapiens, y que además el desarrollo de procesos y técnicas de obtención de nutrientes de los alimentos han jugado un papel importante en dicho proceso. Como especie seguimos evolucionando y forma parte de este proceso seguir adaptándonos y cambiando. ¿Son las carnes, los huevos y los lácteos de animales no humanos sanos? En octubre del año 2015, la Organización Mundial de la Salud informó sobre la inclusión de las carnes rojas y procesadas a la lista de carcinógenos. Y en mayo de 2018, publicó cifras sobre las 10 principales causas de muerte en los años 2000 y 2016. De 56.4 millones de defunciones, 15.2 fueron atribuidas a cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, las cuales fueron y siguen siendo las principales causas de muerte en el mundo. Agencias e instituciones confiables que hacen recomendaciones alimentarias basadas en medicina humana, como la Academia de Nutrición y Dietética, Dietistas de Canadá, la Asociación de Dietistas del Reino Unido, la Sociedad Argentina de Nutrición, Dietistas de Nueva Zelanda, entre otras, consideran a las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, saludables y nutricionalmente adecuadas, y con capacidad de proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para deportistas. En enero de 2019, el gobierno de Canadá publicó su guía de recomendaciones y lineamientos para una mejor alimentación, donde las porciones recomendadas eran predominantemente alimentos de origen vegetal. Esta es una tendencia hacia una sociedad más sana orientada a reducir las muertes por colapso del sistema cardiovascular. La pirámide de alimentos, publicada en el libro elaborado por la organización Old Ways y la dietista registrada Sharon Palmer, es más parecida a los lineamientos del gobierno canadiense. Los nutrientes que el cuerpo humano necesita se dividen en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes se dividen en 3 grupos: aminoácidos,
o proteínas, grasas e hidratos de carbono. Según datos del portal Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, son 9 los aminoácidos esenciales y 2 los ácidos grasos esenciales. Los aminoácidos de origen vegetal se encuentran en alimentos como la avena, legumbres de todo tipo, incluida la soya, frutos secos de todo tipo como el maní, nueces, avellanas, almendras y demás. También alimentos considerados integrales como el arroz, pan y pastas. También maíz, harinas de maíz, semillas de chía, sésamo, amapola, lino, vegetales como el brócoli, espinacas, acelgas, papas, repollo y entre otros. Los ácidos grasos se encuentran en aceites vegetales como el girasol, cáñamo, canola, oliva y coco. También en la palta o aguacate, maní, nueces, semillas de chía, sésamo, lino y demás. Los carbohidratos o hidratos de carbono pueden obtenerse de alimentos que contengan macronutrientes y micronutrientes, es decir, granos, legumbres, frutas y verduras con almidón. Los micronutrientes son vitaminas y minerales. El único nutriente que se debe obtener de suplementos orales o inyectables bajo una dieta vegana y o vegetariana e inclusive omnívora es la vitamina B12 o cobalamina. El resto se encuentran en alimentos de origen vegetal. El hígado humano es capaz de almacenar grandes cantidades de vitamina B12, que puede proveer el suministro de dicho nutriente por más de un año al cuerpo. La vitamina D es necesaria para el aprovechamiento del calcio en los alimentos. Se produce por exposición solar directa, es decir, sin obstrucción por objetos de ningún tipo, incluidos vidrios y ventanas transparentes. Si la exposición solar es escasa, se recomienda consumir suplementos o alimentos fortificados con vitamina D2, que es de origen vegetal. Por otro lado, la vitamina D3 normalmente se obtiene del pelaje de los animales. Se debe tener cuidado con la ingesta de sal para no exceder la ingesta máxima de sodio y se recomienda que sea ayudada para la obtención de yodo. El flúor es también esencial y la FAO recomienda consumir bebidas de plantas de té como el verde, el rojo, negro y demás, ya que las plantas de té absorben flúor del suelo. El resto de las vitaminas y minerales se obtienen de diversos alimentos de origen vegetal, principalmente verduras y frutas de todo tipo, así como también de los alimentos anteriormente mencionados. Si deseas saber más sobre los nutrientes que puede obtener de cada alimento, se recomienda hacer uso de herramientas virtuales como las bases de datos de las agencias de nutrición mencionadas, visitar a un nutricionista o médico especialista en nutrición, o descargar aplicaciones móviles como Cronometer y otras apps con acceso a bases de datos confiables. La esclavitud y crueldad masiva sobre los animales no humanos en granjas, fincas y mataderos generan una carga muy pesada para nuestro planeta, que van desde el mal uso de la superficie cultivable hasta el mal uso del agua. El 50% de la tierra habitable, o la mitad de la tierra habitable, es de unos 51 millones de kilómetros cuadrados y se usa para producir alimentos. Esto se divide en 40 millones de kilómetros cuadrados para explotación de animales para consumo humano y 11 millones de kilómetros cuadrados para producción de alimentos vegetales para consumo humano. La producción de alimentos vegetales suministra el 82% de las calorías y el 63% de las proteínas que consume la humanidad, mientras la explotación de animales no humanos suministra solo el 18% de las calorías totales y el 37% de las proteínas restantes. Es decir, más del 63% de la nutrición de nuestra especie depende exclusivamente de plantas. La Amazonía posee una superficie de casi 7 millones de kilómetros cuadrados, es decir,
que la humanidad usa el equivalente a 6 Amazonías para esclavizar, masacrar y comer animales no humanos, y menos de 2 Amazonías para comer alimentos provenientes de plantas. La realidad respecto al uso del agua superficial es similar a la del uso del suelo. El agua superficial, es decir, ríos, lagos y demás, comprenden solo el 1% de la superficie continental, y la existencia de la humanidad depende de este 1%. En julio del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho de todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal, es decir, entre 50 y 100 litros de agua por persona al día. Agua segura, aceptable y asequible. Es decir, que un humano debería tener acceso a 3.000 litros de agua por mes. Sin embargo, el consumo de derivados de animales, carne, huevos y lácteos están alejando a la humanidad del acceso lógico y sostenible al agua. Según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, o FAO, el 70% del gasto de agua dulce a nivel mundial corresponde a la producción de alimentos, llevándose el mayor uso de agua las carnes animales. Es evidente que necesitamos hacer cambios en cuanto a hábitos y comportamientos de carácter individual, también como especie a nivel mundial, para seguir en el camino a una humanidad sana y con un futuro.